Continuando con el tema de filogenética, existen métodos para construir árboles filogenéticos basados en distancias. Entre estos métodos está UPGMA, que es el método de grupo par no ponderado con media aritmética. Este se utiliza mucho, por ejemplo, para construcción de árboles de dendrogramas, cuando se comparan muchas cosas. Pueden ser comunidades ecológicas, o puede ser eh, semejanzas entre individuos medidos con distintas medidas como morfometría. Tenemos también el método Neighbor Joining, que es el recomendado cuando se hace un análisis filogenético, no es UPGMA. Luego tenemos métodos basados en caracteres. Acá tenemos el de máxima parsimonia, que es uno de los clásicos, y este de máxima verosimilitud, que es el que vamos a ver acá. Existe un aspecto en la filogenética, y es que puede existir recombinación de las secuencias. Cuando hay recombinación puede afectar la interpretación de un árbol, porque ¿qué tal si se recombina una región que tiene muchas mutaciones, por ejemplo, o que es muy variable, con otra que está bastante conservada? Esto puede darnos sesgo al momento de hacer nuestros árboles, al desarrollar nuestros árboles. Los métodos basados en distancia entonces se basan en relaciones basadas únicamente en semejanza entre secuencias. Las ventajas es que son muy rápidos computacionalmente, y se encuentra solamente un árbol, el mejor árbol. Las desventajas, bueno, esto podría ser también una desventaja, porque si no es la solución ideal o correcta, nos quedamos con ese árbol que nos dio. Las desventajas es que dentro de las suposiciones indica que las distancias son aditivas, y que a veces se supone que hay un reloj molecular. Esto no se cumple todo el tiempo, y entonces eso podría dar problemas al momento de elaborar el árbol filogenético. Hay pérdida de información debido a la transformación de datos, y la longitud de las ramas no es fácil de interpretar, y en este caso también solamente se encuentra un árbol, que podría ser una desventaja comparado con otros métodos. El método preferido es este de Neighbor Joining, que lo que hace es el cálculo de distancias entre, entre pares de secuencias alineadas. Antes que esto, pues siempre tenemos que alinear para que se sepa qué sitios son homólogos de todas las secuencias. Luego se crea una matriz de distancias con estos datos de distancias. Se determina entonces la divergencia para cada nodo terminal o cada OTO. Se crea una matriz de distancias corregidas por la tasa de evolución. Se identifica cada taxón dentro de esta distancia corregida. Bueno, se identifica los que tienen la menor distancia, esta distancia corregida. Luego se conectan los taxa u otus que tienen la distancia menor, se conectan entre sí y se forma un nuevo nodo. Y se determina su distancia, eh, la distancia de todos los demás a este nuevo nodo. Se determina eh, la distancia al resto de los nodos, y se regenera una distancia matriz, pero ya con menos otus, porque ya tenemos algunas otus que están agrupadas. Luego se regresa el paso 2, y se va calculando, se van agregando las otus a nuevos nodos, hasta que se termina de agregar todos los otus a los distintos nodos. Para ver esto gráficamente, entonces tenemos acá una matriz de distancias. Aquí, para ver las distancias, por ejemplo, si fueran proteínas, se utilizan las matrices de sustitución, pero entonces acá tendríamos, pero estas están
digamos, mientras más semejantes son las secuencias, van a tener una menor distancia. Entonces, en la parte de la diagonal superior de esta matriz tenemos las distancias entre pares de otus o secuencias, que son estas de A a F. Y en la parte de abajo ya tenemos las distancias corregidas por la tasa de evolución. Entonces vemos que, por ejemplo, si utilizamos la diagonal de arriba, tendríamos que entre A y B tenemos la distancia menor y entonces se generaría este árbol. Pero si utilizamos las distancias corregidas por la tasa de evolución, aquí básicamente lo que se hace es que se les da distinto peso dependiendo si están si se separaron o el ancestro está más cercano, son más semejantes comparados si son más distantes. Y vemos que si se corrige, entonces incluso las relaciones ya aquí entre A y B ya no son las más cercanas, sino entre D y C. Entonces, y esto se hace con el método de neighbor joining. Entonces esto permite obtener un árbol más cercano a la realidad, o digamos más con menos suposiciones que utilizando UPGMA. Muy bien, el otro método es el de máxima verosimilitud. Aquí se trata de responder la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de observar los datos si se da un modelo particular de evolución y una historia de evolución particular? Esa historia de evolución sería básicamente la forma de este árbol filogenético. Los datos de nuevo son alineamientos múltiples de secuencias, y el modelo, hay varios modelos y se basan en las probabilidades de transición o transversión, en las frecuencias base de todas de los nucleótidos o aminoácidos, y bueno, realmente nucleótidos, porque y se basa la heterogeneidad en las tasas de evolución. Entonces todo esto va a construir distintos modelos, y con cada modelo entonces podemos saber cuál es la probabilidad de observar los datos con base en cada uno de los modelos. Y entonces se reconstituye una historia evolutiva que es el árbol filogenético. Se tiene que evaluar cada una la verosimilitud de cada sustitución de cada árbol posible. Entonces aquí tendríamos que ver cada una de las posiciones donde están los nucleótidos de las secuencias y ver qué posibilidad tenemos de obtener los datos que tuvimos con base en las distintas topologías de árbol o formas de los árboles. Entonces hay que evaluar todos los árboles posibles, y esto es bastante tardado, porque la computadora tiene que evaluar todos los árboles posibles, especialmente si tenemos muchas OTUs. Entonces se consideran todos los árboles posibles, y el número de sustituciones que debieron haber ocurrido también se calcula. Y entonces el árbol o los árboles con la máxima verosimilitud se asume que son los correctos. Entonces la verosimilitud va siendo, se utiliza esta fórmula. La verosimilitud va a ser igual a la probabilidad que se observe los datos dado un modelo particular. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Acá tenemos tres modelos. Uno, que tenemos una moneda. Este es un ejemplo con una moneda con cara y cruz. El modelo 2 es que tenemos una moneda solamente con caras, y el modelo 3 es que tenemos una moneda solo con escudos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de los datos? Serían que cae cara, cara, escudo, cara, escudo, cara. Entonces hay que calcular las probabilidades. Para el modelo 1 tenemos que la probabilidad de que caiga cara es de 0.5 y la de escudo 0.5. Para el modelo 2
la probabilidad de que caiga cara es 1 y la probabilidad de que caiga escudo es 0, porque esta moneda solamente tiene caras. Y el modelo 3, que solamente tiene escudos, la probabilidad de que caigan caras es 0 y que caigan escudos es 1. Entonces se calcula la verosimilitud para el modelo 1, es básicamente la probabilidad de que caiga cara en el modelo 1 multiplicado por la probabilidad de que caiga cara en el modelo 1, y así para cada uno de los resultados de los 6 tiros de la moneda. Entonces multiplicamos 0.5 por todas las veces y obtenemos este valor 0.0156. Para el modelo 2 entonces tenemos que para cara, como el modelo 2 es una moneda que solo tiene caras, entonces va a ser la probabilidad de 1. Se multiplica por 1, pero en la tercera nos cayó escudo, entonces acá la probabilidad de que sea este modelo y que caiga escudo es de 0. Entonces obtenemos estos valores, al multiplicarlos nos da 0. Y en el caso del modelo 3, pues vamos a tener como lo opuesto al anterior, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces la probabilidad va a ser, la verosimilitud va a ser igual a 0 de que tengamos el modelo 3. Entonces luego buscamos qué modelo presenta la máxima verosimilitud. Esa máxima va a ser dada por el modelo de una moneda con cara y escudo. Otro ejemplo entonces sería este modelo, este es ya consecuencias. ¿Qué modelo nos daría esta secuencia que tiene? Esta es una secuencia de ADN, entonces tenemos GG, A, CG y así, etc. El modelo 1 nos dice que hay una composición idéntica de bases, entonces hay igual cantidad de adenina, citosina, guanina y timina de 0.25 cada uno. El modelo 2 dice que hay mayor cantidad de G y C, entonces tendríamos 0.1 de adenina, 0.4 que sería más de citosina, 0.4 de guanina y 0.1 de timina. Y el modelo 3 es que es más enriquecido por AT, entonces para A tendríamos 0.4 y para T 0.4 y para los otros 0.1. Entonces hacemos el cálculo con base en la fórmula, multiplicamos las probabilidades y entonces de acuerdo a estas probabilidades, que sería, bueno, básicamente sería por ejemplo el G, la probabilidad de que aparezca un G es de 0.25 multiplicado por la probabilidad de que aparezca otro G de 0.25 y así. Al final de cuentas, al multiplicar nos queda 9.1 por 10 a la menos 13. Para el modelo 2 sería, como inicia con G, la probabilidad sería 0.4 multiplicado por 0.4 por A, que es 0.1 y así, etc. Y nos da al final de cuentas la verosimilitud de 4.3 por 10 a la menos 11, que es mayor que esta. Y por último tendríamos la enriquecida con AT y la verosimilitud es esta de acá, 2.06 por 10 a la menos 18. Entonces vemos que la máxima verosimilitud la vamos a obtener con el modelo 2, que indica que G y C está, digamos que hay un sesgo hacia G y C. G y C es una secuencia rica en G y C, y eso lo podemos de hecho ver en la secuencia de acá arriba. Entonces, para encontrar la forma de los árboles, o sea, topología de los árboles con la máxima verosimilitud, dado un modelo particular de evolución, nosotros vamos a utilizar modelos de sustitución en nucleótidos que básicamente tienen dos modelos. Dos componentes. Uno sería la composición, ahí va a decir cómo van a ser las proporciones de nucleótidos, si son iguales entre los 4 nucleótidos o si hay algunos que están enriquecidos. Y el otro es el proceso, cómo es que los nucleótidos cambian a través del tiempo. Las ventajas de los modelos de máxima verosimilitud es que están basados en modelos evolutivos explícitos. Permite evaluación estadística de la verosimilitud de cada árbol. Muchas veces regresa muchos árboles que son igualmente, que tienen la misma verosimilitud, y
usualmente es mejor que otros métodos. Las desventajas es que es computacionalmente muy intensivo, sí hay que evaluar muchos árboles y eso que a veces regresa demasiados árboles con la misma verosimilitud. Entonces es difícil escoger entre cuáles cuáles son los mejores. Entonces acá tenemos ya un ejemplo gráfico, tenemos secuencias de ADN y vemos que las secuencias ya están alineadas y tienen, eh, por ejemplo, en esta posición tienen variación CC a G, cada una de las 4 secuencias. Con base en eso nosotros podemos obtener el árbol de máxima verosimilitud, que este es un árbol sin raíz y se puede sacar una raíz arbitraria en el sitio J, y entonces ya tendríamos para el sitio J, entonces tendríamos por ejemplo que la secuencia 1 y la secuencia 2 aquí son idénticas, entonces aparecen juntos la secuencia 1 con la secuencia 2 en ese sitio J, CC, y luego A y G aparecen separados de CC. Entonces eso se separa todos los sitios y se encuentran los árboles de máxima verosimilitud. Entonces se calculan las verosimilitudes de todos los posibles árboles que dan, digamos, y todos los posibles ancestros. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos, para dar un árbol con CCAG, podríamos tener originalmente una A. Entonces, esta A da una A como derivada, acá una G después de una mutación, acá C después de una mutación de A a C, y así se pueden ver todos los árboles posibles. Se calcula la verosimilitud de acuerdo al modelo de evolución. Entonces la verosimilitud del árbol va a ser el producto de las verosimilitudes de cada sitio, o sea, hay que multiplicar las verosimilitudes de cada posición de los nucleótidos, y esto va a ser para cada árbol. Usualmente es más fácil evaluar los logaritmos que el valor de verosimilitud, porque usualmente son muy pequeños, de a la menos, qué sé yo, 15 o algo así. Ya los logaritmos es más fácil manejarlos. Entonces se evalúa todos los posibles estados ancestrales, todos los posibles sitios variables y todas las posibles topologías de árbol. Por eso es que es muy intenso computacionalmente. Y entonces se obtiene el mejor o los mejores árboles, que son los que tienen la máxima verosimilitud. Los modelos de evolución que se basan en distintas cosas, por ejemplo, en la composición, tenemos este de Jukes-Cantor, que indica que hay igual frecuencia de todos los nucleótidos, y las sustituciones son igualmente posibles. Luego tenemos el de Kimura y el de Feinstein, que habla que tienen, el de Kimura, que hay una igual cantidad de las distintas bases. El de Feinstein indica que son distintas. El de Kimura dice que las transiciones y las transversiones son diferentes, y el de Feinstein que todas las sustituciones son iguales. O sea, es lo mismo mutar de una guanina a una pirimidina, entre cualquiera, digamos, entre pirimidinas, por ejemplo, y bueno, entre todos los nucleótidos, entre purimnas y pirimidinas. En cambio que dice que son distintas, las transversiones entre una purina y una pirimidina, y las transiciones son solo entre purinas o entre pirimidinas. Luego, entonces, este modelo de Hasegawa es más complejo porque ya permite variación tanto en las composiciones de nucleótidos como entre transiciones y transversiones. Y el último es este General Time Reversible, que permite distintas composiciones y distintas tasas de sustitución entre todos los pares de nucleótidos.
Ese es como el más complejo. Por eso, antes de elaborar, de hacer una prueba de máxima verosimilitud, hay que ver qué modelo se asemeja más a los resultados que nosotros tenemos. Luego, ¿cómo hacemos para saber qué tanta confianza tenemos en el árbol que obtuvimos? Una técnica es utilizar este bootstrapping, que lo que hace básicamente es, por ejemplo, acá tenemos las secuencias originales. Lo que hace es muestrear cada uno de los sitios al azar. Entonces genera de nuevo árboles y con base en esa información, pero del muestreo. Entonces, por ejemplo, en el primer muestreo acá se repite dos veces en la primera posición la secuencia 1 y la secuencia 1. Eh, y así tenemos hasta llegar hasta la repetición 1000. Entonces ya con eso nosotros podemos ir elaborando árboles con estos pseudo replicados. Son pseudo replicados porque se obtienen básicamente un muestreo de los datos que nosotros tenemos. Se obtienen árboles y árboles, y por último se mira qué tanto, cuando se obtienen estos nuevos árboles después del muestreo, qué tantas veces se repite los mismos nodos. Entonces aquí A y B, por ejemplo, aparece el 100% de las veces. Quiere decir que todas las veces que hicimos el muestreo aparecieron A y B juntos. Eso nos da como más confianza de que A y B realmente son parecidos. Y C y D aparecieron el 75% de las veces juntos. Aquí las suposiciones del bootstrapping es que el tamaño de los datos es suficientemente grande como para reflejar el error verdadero de la distribución. Los datos son idénticos y distribuidos independientemente. Entonces, eso es muy común ver en los artículos los valores de Bootstrap acá en cada uno de los nodos. Y usualmente se utiliza esta convención. Si los valores son de 90% a 100%, están fuertemente soportados. Si es de 70 a 90%, están bien soportados. De 50 a 70 están débilmente soportados, y menos de 50 no están soportados del todo. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, este es el resultado de un estudio en que se utilizó solo una región pequeña de ADN para hacer comparaciones. Entonces sería entre poblaciones, me parece que humanas. Entonces vemos acá se hace un árbol, se mira cuáles son los más parecidos y no. Pero después de hacer Bootstrap, vemos que estas secuencias de acá están medio soportadas. Este 72, este sí está muy bien soportado. O sea, estos dos se parecen mucho. Pero de ahí todo esto que está acá está tan poco soportado que realmente es mejor colocar solo una línea así. Es decir, que ya no se arriesga uno a decir quiénes de todos ellos están más cercanos o no, eh, o tiene el ancestro más común más cercano, porque eh, los datos no dan suficiente fuerza para sacar conclusiones. Muy bien, entonces con eso tenemos la ya terminamos el capítulo de análisis filogenético.